Bien, me parece bien. Estoy acomodando acá las cositas un poquito más para poder tener una mejor vista. Si se cae la cámara, me van a disculpar. Denme un segundín. Le metemos su centrada ahí. ¡Pum! Yo creo que ahí estamos, ¿ah? ¿No? ¿Se me escucha bien? Yo te escucho perfecto. Y en todo caso, si llega a haber algún problemita técnico, que la gente ahí por los comentarios ahí se cope y nos avise. Arquidamos Esparta. Buenísimo. Bien, bueno, cuéntamelo, hermano. Tú la llevas. Estoy a tu disposición. Coach, la idea de... Y se nos ocurrió que podía ser una buena forma y un buen formato para que la gente conozca un poquito más acerca de Guido Van Hemerding, ¿no? La persona que en definitiva creó Espartano 360, este lugar tan especial para todos los que entrenamos y que formamos parte de esto, pero también una buena oportunidad para que los que no lo conocen o los que nos siguen por las redes y nos ven gritar y nos ven con nuestras fotos y nos ven en carreras, bueno, que puedan escuchar directamente de parte tuya qué es esto, ¿no? Entonces lo que yo hice, que me parece que la gente acá se va a conectar para poder escucharte a vos, fue simplemente armar una serie de disparadores intentando tener en cuenta estos 60 minutos de límite que pone Instagram para sus vivos. Y nada, usar esos disparadores para que seas vos el que puedas conversar un poquitito con la gente. Yo simplemente voy a tratar de encauzar un poquito la conversa para que todos puedan escucharte. Así que... Escúchame, Nachito, por acá la gente está preguntando qué pasó, qué hizo que te cortaras el pelo. Me estaban preguntando, yo no sé, el público. Ahí necesitamos... Mentira, Nachito, no te quiero poner nervioso. Ya, cuéntamelo. Es una historia graciosa que alguna vez ya te la compartiré, pero involucra a mi hija y a una sospecha de una infestación de piojos. Muy bien, Nachito. Bueno, en un ataque de impulso me hizo sacarme el pelo. Así que, coach, nomás para arrancar, me parece que vamos a hacerlo desde el principio. Y creo que sería bueno para todos los que te estamos escuchando ahora en vivo y para los que se van a sumar más tarde, que nos cuentes un poquitito de vos, ¿no? Creo que la gente te quiere conocer, quién es Guido, de dónde viene, cuál es su experiencia de vida y cómo termina todo esto en la creación de esta marca que hoy es Espartano 360. Buenísimo. Bueno, como siempre pongo en todas mis reseñas, ¿no? Yo soy la reencarnación número 333 del alma de Leonidas Esparta, que murió por primera vez en la gran batalla de Termópilas y terminó resucitando a través de muchas vidas hasta que llegó a habitar mi cuerpo, ¿no? Momento que lo descubrí, decidí crear Espartano 360. Pero no, yo creo que soy una persona que ha tenido una vida bastante aventurera, ¿no? He hecho muchísimas cosas antes de llegar al punto donde estamos hoy día, ¿no? Comencé mi vida profesional estudiando para ser abogado. Me di cuenta que el ejercer las leyes o el derecho, la profesión de abogado no era mi llamado luego de haber terminado mi carrera y decidí volverme voluntario, ¿no? Me pasé casi 4 años de mi vida trabajando, eso fue muy joven, en la universidad más o menos a los 22 años, trabajando con comunidades pobres en distintas partes del mundo, con grupos voluntarios, enseñando en escuelas, construyendo colegios, haciendo proyectos de llevar agua potable a pueblos que no tienen agua potable. Eso me lo pasé, lo hice en la Sierra de Perú primero, después en Kenia, en África, luego en El Salvador y finalmente en Tijuana, en México, ¿no? Luego de esa experiencia pensé que mi llamado era ser profesor de escuela y me volví profesor. Mucha gente no sabe acerca de mi historia, ¿no? Pero no siempre fui Leonidas Esparta. Entonces me volví profesor de escuela secundaria, todo esto en los Estados Unidos, ¿no? Por 2 años hice una maestría también en educación, en diseños de currículum, enseñanza de matemáticas, entre todas las cosas. Y me di cuenta que esa tampoco era mi vocación, que no era lo que yo... No sentía que era lo que a mí me habían creado para hacer el resto de mi vida, hacer que me volviera viejo, ¿no? Entonces, a raíz de esa fue, se podría decir, mi tercera crisis de carrera. Lo primero fue abogado,
después fue voluntario, después fue profesor, vino la idea que yo siempre había tenido adentro de ser militar, ¿no? Tratando siempre de buscar dónde es que estaba mi lugar en el mundo, donde yo pudiera expresar con mayor capacidad mis talentos, mis pasiones, etcétera, ¿no? Entonces decidí enlistarme, ¿no? Con cambio de 180 grados en los Marines. Logré clasificar para la preclasificatoria para ya entrar en el camino a hacer fuerzas de operaciones especiales. Dentro de eso me especialicé en lo que es la medicina de combate, ¿no? O sea, entre los equipos de operaciones especiales, todos los operadores somos 360 grados, ¿no? Eres un multitodo. Tú sabes de explosivos, sabes de armamento, sabes de telecomunicaciones, sabes utilizar drones, sabes llamar ataques aéreos, y entre las muchas cosas que todos saben es medicina de combate, ¿no? Pero eso es parte de toda una gama de habilidades, y ya cada uno de los operadores tiene una especialidad, que es como que se podría decir tu trabajo primario en el momento en que tú vas a ejecutar alguna misión, ¿no? Te estás preparando para hacer una misión. Cada uno de nosotros tiene especialidades distintas. La mía era la aplicación de la medicina en el ámbito del contexto de combate, ¿no? Eso significaba que cuando tú estás en la guerra, en una situación en la cual intercambias balazos, bombazos o cualquier tipo de conflicto militar con fuerzas enemigas, y alguno de tus compañeros sale herido, es tu misión, en medio del fuego y del combate, prestarle atención médica para tratar de salvar su vida, regresarlo a la batalla, o por lo menos evitar que sea un caído en guerra, ¿no? Entonces me pasé casi... Te hago una pregunta en relación a eso, que es algo que a mí pues, personalmente, en mi historia, conversando con vos, y creo que a muchísima gente le va a interesar para entender un poco quién es la persona con la que estamos hablando, que me parece, yo te conozco hace años, pero hay mucha gente que por ahí no, y que te está aprovechando para conocerte hoy. Y quizás esas personas no son conscientes de que tu trabajo en el medio de esa balacera o en el medio de ese caos era ir voluntariamente hacia donde estaban cayendo las balas, ¿no? Porque, digamos, si había una persona que estaba herida, era porque había alguien del otro lado que tenía o un rifle o una metralleta o un mortero apuntando hacia ese lugar, ¿no? Sí, definitivamente esa es una de las cosas que hasta ahorita yo me asombro de mí mismo, de cómo el ser humano, no solamente yo, ojo, en las Fuerzas Armadas norteamericanas hay aproximadamente 1.500 a 1.400 médicos de operaciones especiales en servicio activo a la fecha de hoy, ¿no? Entonces hay bastantes personas, igual, son unas Fuerzas Armadas de más de 3 millones de efectivos, ¿no? Entonces eres realmente un 1%, pero tu trabajo es ese, ¿no? Entonces yo siempre me voy a acordar el miedo que uno sentía cuando, pues tú te pasas 2 años de entrenamiento de élite del más alto nivel, ¿no? Que es súper difícil. Incluye todas las habilidades militares de un operador de fuerzas de operaciones especiales, pero además en mi caso incluía todo el entrenamiento para poder aplicar medicina de emergencia en un campo de batalla, ¿no? Que es lo más difícil del mundo, porque tienes heridas o lesiones súper serias, ¿no? O sea, gente explosionada en pedazos, heridas de bala, quemaduras, caídas, y lo tienes que tratar de atender con lo que tú tengas dentro de una mochila, ¿no? A diferencia de un doctor de ER, ¿no? O de trauma, que tiene todo un CART y todo un hospital y todo un equipo de enfermeros y especialistas para apoyarlos, tú tienes que poder salvar esa vida con lo que tú tienes en tu mochila bajo fuego enemigo, ¿no? Entonces, definitivamente, aún después de 2 años de haber entrenado, de haberte puesto, o sea, tú en tu entrenamiento buscas ser lo más real posible, ¿no? Entonces practicabas con animales vivos, con cadáveres, con muñecos y bajo fuego enemigo real, ¿no? O sea, los instructores te disparan para que tú sientas cómo se va a sentir más o menos una vez que estés en el campo de batalla, alguien sale herido y te llame, ¿no? En los Marines, tu nombre en inglés es Corpsman, Navy Corpsman, ¿no? Que es como el hombre del cuerpo médico, ¿no? Entonces el grito que tú escuchas es Corpsman, ¿no? O sea, te gritan, te llaman a ti. Y tú sabes que cuando escuchas ese llamado, puta, es el momento de la acción, y probablemente tú correr a ayudar a esa persona te pone a ti en la primera línea de peligro, ¿no? Entonces, el miedo que tú sientes, las primeras llamadas, cuando pasa un accidente o hay un ataque y tienes que ir a prestar tus servicios,
es puta, casi difícil de explicar, pero de alguna manera, con el entrenamiento y el fortalecimiento mental, y bueno, yo creo que también hay mucha pasión y compromiso, ¿no? O sea, como diría todo el mundo, para hacer ese trabajo, o tienes que estar loco, o tienes que creer mucho en el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, o por qué vas a arriesgar tu vida para salvarla de alguien más, ¿no? En nuestro caso, nosotros nos veíamos todos como hermanos, entonces, ¿por qué vas a arriesgar tu vida para tratar de salvar la de tu hermano, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un trabajo que, una de las cosas que a mí me enseñó, que yo siempre hablo de eso en todas las sabidurías hoy, es a aprender a guardar la calma bajo fuego, ¿no? Y ser realmente esa calma, la persona que puede mantener la calma cuando las balas, las bombas y los gritos y el caos está reventando todo a tu alrededor. Súper interesante, súper interesante. No, te interrumpí, y perdón que te interrumpí, porque me parece es una de las cosas más interesantes, por lo menos que yo he escuchado en tiempos de conocerte. Entonces, seguimos en ese camino hacia los comienzos de Espartano 1360. Espartano, claro, ¿no? Y ahí fue que comenzó todo, ¿no? Siempre te cuentan a ti, porque a mí me gusta mucho leer y estudiar, porque siento que no solamente aprende uno de sus propias experiencias, sino también aprendes mucho si eres inteligente y te gusta observar y aplicar de las experiencias y las sabidurías de otras personas que pueden ser contemporáneas contigo o que pueden haber existido 10 años o 10 siglos antes que tú, ¿no? Entonces, cuenta pues que la creación de todas las grandes ideas, ¿no? Todas las luego grandes empresas, casi siempre comienza como una necesidad o una respuesta a una necesidad que tienes tú propia, ¿no? O sea, lo que yo sí, cuando a mí me preguntan, ¿no? Y estamos saltando seguro para adelante, pero cuando a mí me preguntan de, oye, ¿debería emprender o no debería emprender? O este emprendimiento es bueno o no es bueno y cómo saberlo, mi mejor respuesta siempre es eso, ¿no? Uno, la idea que tienes, ¿no? Este concepto que tienes, está respondiendo a una necesidad tuya propia, personal primero, ¿no? Y luego has logrado descubrir que existen otras personas como tú que tienen exactamente la misma necesidad, ¿no? Si ese es el caso, puede que tengas en las manos una idea sobre la cual valga la pena emprender, ¿no? Si no, te diría que la cantidad de sufrimiento, riesgo, estrés y trabajo sin recompensa que te vas a tener que meter hace que te salga más barato buscarte una chamba y que te paguen un sueldo, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de toda esta experiencia que yo siempre fui una persona desde chiquitito amante del deporte, ¿no? Es una de esas pasiones que han estado conmigo desde que tengo memoria. Igual que mi hijo, ahora que lo veo crecer, siempre me encantó correr, saltar, salir a la calle, montar bicicleta, tirar piedras, meterme al agua. O sea, todo lo que fuera expresar mi existencia a través de movimiento fue algo que siempre me apasionó, ¿no? Y me pasé toda mi vida desde que tengo memoria haciendo artes marciales, corriendo tabla, jugando fútbol, jugando béisbol, tenis. Prácticamente he practicado todos los deportes y muchísimos de ellos de manera competitiva a mi nivel, ¿no? Si era interescuelas, interuniversitario, en la misma marina, entre Fuerzas Armadas, pero llegó un momento cuando yo ya estaba en las Fuerzas de Operaciones Especiales, ¿no? A medida que yo también me iba haciendo más adulto y sobre todo bajo el peso de la vida militar no es nada fácil, ¿no? O sea, tú tienes pequeños, sobre todo cuando eres un operador de operaciones especiales, tú tienes pequeños periodos de paz, se podría decir, donde a ti te ponen en una base militar a hacer como que un trabajo secundario. En mi caso era todo dentro de hospitales porque mi especialidad era medicina, ¿no? Te podías terminar trabajando en el departamento de cirugía, en el departamento de emergencia, en el departamento de psicología. Donde necesitaran un cuerpo, ahí pum, te ponían a ti a apoyar, ¿no? Pero eso era por pequeños periodos de meses hasta que se levantaba otra misión, a tu equipo le tocaba rotar otra vez de vuelta al campo de batalla y tú dejabas lo que estabas haciendo y te ibas. En teoría, en tiempos de paz, las rotaciones son rotaciones de 3 meses, 4 meses, ¿no? Las tratan de ser lo más cortas posibles para evitar el efecto psicológico en las personas de estar en situaciones de caos y destrucción por mucho tiempo, ¿no? Pero en tiempos de guerra, donde no hay suficientes personas con tus habilidades que puedan hacer tu trabajo, en mi experiencia, o sea, en mi caso, en mis años en las Fuerzas Armadas, eso significó que yo cada vez que me fui a un deployment o una misión de combate, me quedé de 14 meses a medio año en el territorio, ¿no? Haciendo operaciones. Súper fuerte. Entonces me comencé a dar cuenta, ¿no? Ya cuando yo estaba en la Marina, mi régimen original de entrenamiento consistía en correr, ¿no? Salir a correr, casi siempre en equipo, con tus compañeros.
en hacer entrenamiento marítimo, ya sea en mar, largas nadadas, o en piscina, cuando no se podía entrar al mar por algún motivo. Y luego el tradicional bodybuilding, ¿no? Que era como que el fitness de esa época en la que estábamos nosotros, ¿no? Donde todavía el concepto de ser fit era, puta, qué tan bestia podía ser, ¿no? O sea, qué tan hipertrofiado, qué grande era tu bíceps, qué grande eran tus pectorales, cuánto jalabas en el lat pull down. Y claro, te veías impresionante, man, porque eras, o sea, yo en ese momento pesaba, ponte a pensar que yo era peso 64 kilos, ahí yo pesaba más o menos 72 a 74, o sea, estaba cargando casi 10 kilos más de músculo encima. Y me comencé a dar cuenta que a medida que yo combinaba ese régimen de ejercicio con esos deployments súper largos, donde más no tienes la más mínima chance de ir a ningún gimnasio ni usar ninguna máquina, porque estás, en nuestro caso, infiltrado casi siempre en territorio enemigo. O sea, tu misión consistía, si estabas en Irak, en esconderte en una casa, que nadie supiera que estabas ahí, hasta que te decían dónde estaba el terruco y tú ibas y lo cazabas. Y luego te movías a otra zona y te escondías de nuevo en otra casa, ¿no? Entonces, esa idea de ir al gym a hacer bench press era prácticamente imposible porque no había bench, no había barra, no había discos y no había cómo hacer press, ¿no? Y la calistenia, lo que pudieras hacer de calistenia, ¿no? Digamos unas cuantas planchitas, te colgabas por ahí de un muro, era algo súper limitado, ¿no? Entonces, por un lado, me puse a pensar siempre en que tenía un problema. No tenía un problema que era que a mí me gustaba entrenar, quería seguir manteniendo mi cuerpo como un arma afilada para el combate, pero no tenía las herramientas a la mano por la naturaleza en la que yo me encontraba, ¿no? Bien interesante cómo estamos hablando, esto lo habrá comenzado a pensar en el año 2004, ¿no? Estamos ahora, ¿cuántos años más? ¿16 años después? Sí, 16. Y nos encontramos con un mundo en el que todos tienen el mismo problema que yo tenía. Que Exactamente, estaba pensando exactamente en eso. Estás encerrado en tu jato, te encanta mantenerte fit y mantener tu cuerpo como un arma afilada y no tienes las herramientas para poder practicarlo de esa manera, ¿no? Entonces, por un lado, era como que un tema de frustración personal, que yo encontraba un problema en la manera como estaba armado mi acceso al ejercicio. Y por otro lado, veía que hasta cuando estaba haciéndolo, a medida que yo envejecía, mi capacidad de mantener mi nivel de fitness decrecía, ¿no? O sea, así le metiera los 400 up crunches y los 100 lat pull downs, no sentía que mi fitness mejorara, ¿no? Por suerte, las Fuerzas Armadas siempre han medido el fitness de una manera funcional. O sea, las pruebas que tú haces son pruebas de pull-ups, son pruebas de qué tan rápido puedes correr una X distancia, 3K, 5K, qué tan rápido puedes nadar 500 metros, cuántas planchas puedes hacer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso también lo veía yo en el tracking de mis propios puntajes, porque a ti te testean en las Fuerzas Armadas 4 veces al año, ¿no? Para tú poder mantener tu estatus de personal operativo para combate. En las Fuerzas de Operaciones Especiales tienes que lograr pasar ese examen con un excelente o más arriba, ¿no? Momento que tú fallas ese examen, inmediatamente te retiran de los equipos y te ponen algún programa especial para que recuperes tu fitness, ¿no? Porque lo estás perdiendo. Entonces tenías esas dos realidades, ¿no? Que yo decía, oye, por un lado, este sistema de entrenamiento en el cual yo estoy practicando no me sirve para mi realidad. Y dos, aun cuando lo practico, no me está dando los resultados que yo quiero y que yo necesito, ¿no? Y veía también, a medida que iba practicando mi trabajo y íbamos haciendo las misiones con mis compañeros, que no solamente me pasaba a mí, sino que nos pasaba a todos, ¿no? Y que hasta los que estábamos más entrenados bajo ese formato, ¿no? De haz cardio y pesas, ¿no? La clásica, ¿no? Porque tú tienes, en mi época era la clásica, solamente hacías pesas, y la gente que quería ser un poquito más fit hacía cardio más pesas, ¿no? Pero eso era todo lo que había. Me daba cuenta que todo el mundo estaba pasando por el mismo problema, ¿no? En una situación del destino, ¿no? Justo hablábamos de eso ayer, ¿no? De aprender a coger problemas y encontrarle las oportunidades, ¿no? En una situación del destino, que es una historia para otro momento, ¿no? En mi tercera misión de combate, ¿no? La primera fue en Irak, en el año 2005, ¿no? Que duró 14 meses, fue 1 año y 2 meses ahí metido, en el momento en que la insurgencia en Irak estaba en su pico. La siguiente fue menos de un año después, 9 meses después, a finales del 2006, en Afganistán, que duró también 12 meses.
La siguiente fue una misión en Somalia, que duró 1 año, 12 meses también. Y en la cuarta, que fue mi segunda misión a Afganistán, ya casi estamos hablando más o menos alrededor del año 2000, finales del 2008, me encontré en una situación táctica. Para ese momento yo ya era comandante en las Fuerzas de Operaciones Especiales y era el oficial a cargo del equipo que estaba haciendo la misión en la que estábamos, la que nos habían tasqueado, nos habían entregado, ¿no? Y tuve que tomar una decisión táctica estratégica entre utilizar la fuerza que tenía, o sea, yo y los efectivos que tenía a mi control para tratar de hacer un rescate, que era un rescate suicida, o negarme a seguir la orden porque iba a significar probablemente la muerte mía y de todos mis compañeros, ¿no? Entonces, a medida que yo, bajo razones tácticas, decidí no acatar la orden inmediata, eso terminó con que a mí me metieran un palmazo en la mano y de castigo me mandaran a un hospital enano en Newport, que es una pequeña isla en la costa de Rhode Island. O sea, estás lejísimos de equipos de operaciones especiales, cualquier tipo de entrenamiento táctico, a sentarme en un hospital, ¿no? Entonces me encontré yo haciendo trabajos en el departamento de salud mental de un hospital, con una carrera militar hasta ese momento estelar, y con el mismo problema que te había contado, ¿no? Pero con bastante tiempo libre, es la mejor manera de explicarlo, y no con mucho en qué invertirlo, ¿no? Entonces tuve la suerte, porque así funciona, que en ese momento, en el gimnasio de esa base, justo este pata que se conoce como Randy Hetrick, que es un ex Navy SEAL, creó el TRX, ¿no? Y su primer cliente, no, uno de los primeros clientes de TRX fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque él era veterano y el Departamento de Defensa tiene 8.000 programas para apoyar a los veteranos que emprenden, ¿no? Entonces este pata descubrió este concepto de utilizar un cinturón de jiu-jitsu, ¿no? Y las pitas que salen de un paracaídas para armarse un TRX súper así improvisado, ¿no? Como hablamos nosotros. Improvisó, y fruto de su improvisación y su adaptación creó este juguetito que se llamó el TRX, ¿no? Yo lo conozco personalmente, estoy en su oficina en California, y él tiene detrás de su silla el primer TRX ahí enmarcado, que es muy parecido, no me parece que otra vez graciosísimo cómo a través del tiempo cosas se repiten. Lo que yo veo hoy día algunos espartanos hacer cuando amarran la correa de su perro a una puerta, meten el pie en el loop de la correa y se ponen a hacer TRX, ¿no? Entonces, este pata, como parte del inicio de su negocio, hizo este deal, este trato con el Departamento de Defensa, y el Departamento de Defensa le compró un montón de TRX y le pagó para que él fuera a múltiples bases haciendo los cursos de certificación sobre cómo usar este juguete, ¿no? Otra vez, interesantísimo, porque en esta época nadie hacía funcional. O sea, el entrenamiento funcional que hoy está en toda moda y ya es lo que hace casi todo el mundo, en esa época casi nadie lo hacía, ¿no? Entonces, cuando tú veías, cuando yo pasaba caminando, ¿no?, con otros compañeros y la gente veía el flyer que decía TRX, coming soon, free course, no, gratis, te regalamos un TRX, esa guaya nunca más volvió a pasar, casi nadie se metió, ¿no? Porque la gente pensaba que era algo así como el Perfect Push-Up, o sea, un juguete estúpido más que te permitía hacer lo mismo que podías hacer sin ese juguete, ¿no? Como yo siempre he sido una persona que me ha gustado aprender y aprecio cuando alguien me quiere regalar algo, porque así nomás no te dan cosas gratis, me metí para ver de qué se trataba, para aprender y de paso para chapar el juguetito gratis, ¿no? En ese curso, que era un curso que solamente duraba 2 días, ¿no? Te ibas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Randy Hetrick literalmente me hizo parir con el puto TRX, ¿verdad? Que fue algo que a mí me dejó sorprendido, porque en mi cabeza jamás una pitita de mierda que se colgaba de una barra me iba a poder dar un buen entreno cuando yo me metía a bench presses con 80 kilos, manches y sentadillas y peso muerto. Puta, me puse en una tabla en TRX y no te miento que al minuto yo estaba así, ¿no? Porque todos mis músculos, que ahora ya lo he aprendido, no todos mis músculos de tensión isométrica, los músculos profundos, que son los que te dan verdadera fuerza, yo nunca los había trabajado, ¿no? Entonces, en verdad lo que era un saco de músculo gigante con un culo de peso, pero bien poca habilidad funcional, ¿no? Que es lo que resultaba con casi todos los operadores de operaciones especiales, terminando lesionados cuando saltábamos de helicópteros, cuando nos tirábamos en paracaídas, cuando reventábamos una puerta y teníamos que rodar al piso, cuando te trepabas un muro y te saltabas al otro lado, etcétera, 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 ¿no? Ojo que nosotros siempre trabajamos bajo una cantidad de peso increíble. O sea, es increíble de pensar cuánto peso
cargas tú al combate, ¿no? Eso ha sido siempre la infantería, ¿no? Desde la época de los antiguos espartanos se le conoce como la infantería pesada, ¿no? Pesada porque no vas con el peso de tu cuerpo, tú vas cargando armadura, arma, munición, mochila y lo que sea que tengas que llevar ahí, ¿no? Dependiendo de tu chamba. Yo llevaba pues, torniquetes, vendas, medicamentos, etcétera, 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 ¿no? Cosas para intubar. Entonces, te mueves con un huevo de peso, ¿no? Entonces, todo el mundo se paraba lesionando porque no estaban entrenados de manera funcional. Eso en ese momento ni nosotros ni el Departamento de Defensa lo sabía, ¿no? A medida que el Departamento de Defensa, que fueron los pioneros en adoptar herramientas de funcional como el TRX, luego las pesas rusas, etcétera, fueron ya, junto con nosotros que fuimos los pioneros, fueron cambiando la manera como las fuerzas de operaciones especiales entrenan hoy, ¿no? Hoy día, la manera como tú entrenas es como ser espartano en los Marines, claro, ¿no? Entonces, me metí a este curso, el juguete me sacó la mugre, ¿no? Muchas de las personas, de las pocas que se metieron conmigo, eso lo tomaron como una señal de que el juguete era una porquería y por supuesto nunca más lo usaron. Yo no. A mí realmente me pareció increíble que sin utilizar nada, porque inmediatamente me di cuenta que yo eso lo podía hacer en mi casa, ¿no? Me acaban de regalar una herramienta que me iba a permitir ponerme más fit, ¿no? Y lo que hice inmediatamente fue buscar dónde había más cursos de TRX en mi zona. O sea, estás hablando de Newport está aquí, tienes Rhode Island, de ahí Massachusetts, donde está Boston, y abajo Nueva York, donde está New York City, ¿no? Entonces me puse a hacer mi exploración, todo por internet, y encontré varios cursos aún más avanzados de TRX, ¿no? Y me metí a estudiar. Y así comencé yo personalmente a aprender de lo que era el entrenamiento funcional, ¿no? A medida que más aprendía, me pasó una de las cosas que a mí más me gusta, que es que descubrí que yo solamente había raspado como que la entrada de la superficie, pero abajo había toda una mina de conocimiento para explorar y sacar y aprender, ¿no? Entonces, te podría decir mi pareja de ese tiempo, ahora ya estamos divorciados, que definitivamente me obsesioné con la idea de reenseñarme cómo entrenar. Todo, ojo, yo en ningún momento estuve pensando en ese momento ni en hacer una empresa, ni en crear una marca, ni en nada. Yo simplemente estaba pensando en cómo puedo yo mejorar mi entrenamiento para mantenerme más fit y performar mejor una vez que esté otra vez de vuelta en el campo de batalla, ¿no? Entonces, a medida que fui aprendiendo, fui aplicando métodos y por supuesto mi fitness se fue transformando, ¿no? A lo que yo hoy día llamo un fitness espartano, o sea, realmente completo, 360 grados, que sí incluía fuerza, resistencia, estamina, flexibilidad, agilidad, coordinación, precisión, balance, cosas de las que tú en un gimnasio nunca vas a hacer, porque eso no se trabaja, ¿no? Y finalmente velocidad y potencia, que son como la máxima expresión del fitness, ¿no? Entonces, a medida que yo me fui transformando, al principio yo trataba de ir al gimnasio de la Marina con mis nuevos juguetes, ¿no? Me ponía, pues, me encontraba en mi esquinita, me cogía la barra de pull-ups, colgaba mi TRX, ya comencé a asimilar otras herramientas, ¿no? Comencé a aprender de mancuernas rusas, comencé a aprender de sogas de combate, comencé a aprender de sacos de arena, comencé a aprender de calistenia, de entrenamiento de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue una suerte de que entre que yo tenía capacidad de gasto suficiente para matricularme a múltiples cursos para estudiar y que la Marina tenía múltiples programas de capacitación que te hacían disponibles, en las cuales ellos también cubrían con parte de ese costo, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de prácticamente un año de trabajar yo con este concepto solo, ¿no? Aplicándolo a mí mismo, ¿no? Y dándole la oportunidad de ver cómo esta integración de múltiples métodos modernos, no conocidos en ese momento, de entrenamiento funcional, que tampoco nadie conocía, cómo trabajaban juntos y qué le iban haciendo a mi cuerpo, ¿no? Entonces, en un momento, yo descubrí que definitivamente esa es la forma de entrenar, no me quedó la menor duda, por la evolución que volví a ver en mi fitness. O sea, había una evolución que no había visto en una década de entrenar de manera religiosa de 2 a 3 veces al día. O sea, yo era loquito treno desde esa época también. Eso no cambió. Lo que cambió fueron los métodos, ¿no? Entonces, a medida que yo comencé a aprender, utilizaba los gimnasios de la Marina y se comenzó a crear la primera ficción, se podría decir, ¿no? Porque muchos de los entrenadores del gimnasio no les vacilaba la idea de ver a este pata haciendo estas cosas locas
en las cuales no tocabas una sola máquina, ¿no? Entonces ellos prácticamente se volvieron irrelevantes, ¿no? En el sentido de que no te podían entrenar, no hacían nada, y que claro, como era algo nuevo, llamaba mucho la atención, pues, porque tú ves a un tío con una soga saltando, y tú estás todo aburrido en la elíptica, dices, puta, qué chévere esa huevada, y te comienzan a venir a preguntar, ¿no? Entonces habían otros compañeros de las Fuerzas Armadas que yo ni conocía, porque eso era una base de 3.000, 4.000 personas, que se me acercaban y me preguntaban, ¿no? Entonces comenzó lo que yo llamo el primer proceso de botarme de un sitio, ¿no? Porque ya los entrenadores se comenzaban a quejar con la directiva del gimnasio y me comenzaron a decir que no podía entrar con mis herramientas. O sea, claro, no me querían dejar colgar mi TRX, no querían que trajera mis kettlebells. O sea, fue prácticamente o vuelves a hacer lo que hacías antes o te largas porque acá no tenemos sitio para ti. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, me largo, pero ¿qué hago? Otra vez, improvisa, adapta, conquista. Me di cuenta que teníamos un garaje de 2 carros y solamente teníamos un carro. Y le dije a mi esposa en ese momento, bueno, vamos a sacar el carro afuera y yo voy a invadir el garaje, ¿no? Y para los que me conocen pueden ir ahí a mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que ahora creo que se llama Espartano 360, no lo he estado usando mucho ese tiempo. Pero si te vas ahí a los archivos más antiguos, puedes ver videitos de ese garaje, ¿no? Que era el garaje en una casa de la base militar donde yo vivía, que lo comencé a transformar, ¿no? O sea, bien parecido a lo que hago, es la misma técnica que he replicado en todos los cubiles espartanos desde el año 2006, 2007 hasta ahorita, ¿no? Que es coger un espacio, llenarlo de banderas, imágenes, frases que me inspiren a mí a entrenar y comenzar a ver cómo puedo adaptar ese espacio a las herramientas que quiero utilizar, ¿no? Y ahí nació lo que yo digo es el primer gimnasio de espartano, ¿no? Fue mi garaje. ¿Y qué pasó? A medida que mi fitness se fue transformando, ¿no? Y ya comencé a compartir, en ese momento recién arrancaba el boom también de las redes sociales. O sea, estamos hablando, pareciera de hace muchísimo tiempo, pero tampoco es tanto, son casi 14 años, 12 años. Pero comencé a compartir mi contenido, subirlo a YouTube, subirlo a las redes sociales, y hubieron varios amigos míos que les comenzó a interesar lo que hacían y les comenzó a vacilar mis resultados, ¿no? O sea, los resultados que yo obtenía. En ese momento, uno de mis mentores, ¿no? Que era un senior chief en la Marina, que era como que un oficial de más rango, que siempre me ayudó y me aconsejó, ¿no? Me puso una misión, ¿no? Y me dijo, mira, me parece que tú tienes ahí algo interesante, ¿no? Que podría tener valor no solamente para ti, sino para el resto de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces me dijo, me puso un reto, ¿no? Me dijo, hagamos algo, mira, lo que podemos hacer ahora, para ver, porque me dijo, si tu huevada te ha funcionado a ti, increíble, pero ¿le puede funcionar a los demás o no le puede funcionar a los demás? Es decir, has creado un método que solamente es aplicable a una persona y te da resultados solamente a ti, o es que tienes un verdadero método que no importa a quién se lo apliques, le va a entregar los mismos resultados, ¿no? Como a mí siempre me ha gustado un reto y me ha gustado poner a prueba mis ideas, dije, pucha, ya, bravazo, ¿qué propones? ¿No? Suéltame el challenge, suéltame el reto. Y el reto era que me iba a pasar a un marín que estaba completamente fuera de forma, ¿no? Ya había fallado su examen de fitness 3 veces seguidas, tenía más o menos 15 o 16 kilos de sobrepeso, no sobre el límite preestablecido, y estaba a punto de perder su carrera, ¿no? Era un tío de la puta madre. Hasta ahorita mi hermano se llama Justin Lacroix. Él se convirtió oficialmente en el primer coach espartano que me ayudó a mí a expandir el sistema, ¿no? Pero me lo mandó al régimen militar, que tenía que reportarse a mi casa a las 5 de la mañana todos los días y entrenar conmigo por 2 horas, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue, me di cuenta claramente que no iba a poder incorporarlo a mi entrenamiento porque yo estaba en otro level, lo comencé a entrenar. Esa fue verdaderamente mi primera experiencia como coach de entrenamiento espartano, ¿no? Ese fue mi primer cliente. Y comencé a aplicar todos estos métodos que había aprendido estudiando, ¿no? Ya casi en los últimos 2 años, yo prácticamente tomé certificaciones todos los fines de semana, ¿no? Y luego cuando comencé a descubrir ya programas como maestrías de largo plazo online, comencé también a tomar todas las maestrías que pudiera, ¿no? Aprovechando que por un lado tenía ese ingreso residual, ¿no? Porque la Marina te paga muy bien en las Fuerzas de Operaciones Especiales y además te dan esa plata para que tú te eduques, ¿no? Entonces tenías acceso a las 2 cosas. Entonces aproveché bien esa oportunidad y comencé a aplicar todos estos principios, que son los principios que hoy día son parte del curso de formación de nuestros coaches espartanos, ¿no? Los mismos principios se los apliqué a esta persona que estaba completamente fuera de forma, desmotivada, ¿no? Y
y con la necesidad de tener resultados rápidos y reales para poder salvar su carrera, no quedarse sin trabajo y poder seguir cuidando a su familia, ¿no? En ese proceso fue que también nació lo que se conoce hoy como la sabiduría espartana, ¿no? Porque con esta persona me di cuenta que valía la pena, después de entrenar, tener un pequeño momento para conversar y compartirle conceptos que él se pudiera llevar consigo a su vida y a su casa para no perder el espíritu guerrero y el compromiso de mejorar y de transformar, ¿no? Entonces, adelanta la cinta 3 meses, Justin bajó, creo que fueron 9 kilos en 3 meses, o sea, más o menos un promedio de 3 kilos por mes. Recondicionó su fitness, o sea, cuando hizo su nuevo examen, se sacó un excelente. O sea, voló el running, voló las planchas, voló los pull-ups, se metió dentro del peso necesario para poder mantenerse en las Fuerzas Armadas, salvamos su carrera y con eso comenzó la mía, ¿no? Porque ya, momento que este mentor que yo tenía sobre mí vio que funcionaba, decidió ponerme a cargo de replicar el mismo proceso con todos los demás Marines que estaban gorditos y a punto de perder su carrera en esa base, que eran más de una docena, ¿no? Entonces, pasé de la nada a tener un cliente en mi casa a las 5 de la mañana a tener de 12 a 14 clientes. Obvio, esto a mí nadie me lo pagaba, yo lo seguía haciendo porque me apasionaba, sentía que había descubierto algo de valor para compartir con el mundo. Yo tenía mi sueldo y mi carrera en las Fuerzas Armadas, entonces yo todavía no estaba pensando ni en creación de marca, ni en creación de negocio, ni nada, pero sí vino la pregunta de mis alumnos, oye, pero ¿cómo se llama esta huevada? O sea, ¿qué es esto, man? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Lo cual yo esa noche cuando me la pusieron me la llevé a mi casa y me puse a pensar, dije, puta, hoy estamos entrenando, ¿no? Pero definitivamente estamos entrenando de una manera completamente distinta, ¿no? Acá entran en escena los espartanos, ¿no? Porque yo desde chiquito, yo he sido loquito historia, me ha gustado siempre mucho la historia y hasta ahorita me gusta muchísimo leer, siempre leo 2 o 3 libros al mismo tiempo, de manera constante a lo largo de mi año, ¿no? Entonces, yo de muy chico tuve la suerte de cruzarme con la historia de los espartanos en el libro de Heródoto, que es como que la primera fuente histórica escrita que cuenta la historia de Leonidas y los 300 en la batalla de Termópila, ¿no? Entonces, desde muy chico fui fan de los espartanos, me encantó su cultura, su estilo de vida, la actitud guerrera, la filosofía, el entrenamiento. Entonces, momento que yo pensé, dije, puta, si los espartanos estuvieran vivos hoy día, ellos probablemente estarían entrenando exactamente igual como yo estoy entrenando, ¿no? O sea, de manera funcional, buscando un fitness que se aplique a la batalla, que lo puedas llevar contigo a donde sea y te entregue resultados reales a la hora de combatir, ¿no? Entonces de ahí nació la idea de ponerle entrenamiento espartano. Ojo, en ese momento ni siquiera existía Spartan Race, pues estamos hablando más o menos del año 2007-2008. ¿Sí? Entonces, o sea, entonces la marca Spartan Fitness 360, ¿no? Pues yo la registré primero en inglés, la registramos con el Departamento de Protección de Patentes y Marcas de Estados Unidos en el año 2007, ¿no? Yo aún no tenía ni idea de que eso iba a terminar 14 años después en una empresa multinacional o en la creación, nada. Yo simplemente dije, tengo una idea, ya le puse un nombre, como tenía la suerte de haber estudiado para ser abogado, sí tenía el conocimiento concreto de que cuando tienes una idea es clave aprender a protegerla, porque el mundo está lleno de copiones y alguien más, si la huevada es buena, en algún momento se la va a querer copiar, ¿no? Entonces, por lo menos tus nombres, tus conceptos y tus ideas, vale la pena siempre protegerlas, ¿no? Entonces procedí a registrar la marca, comencé a registrar los conceptos como Spartan Poker, Spartan Dice, Fight for Your Life, todos estos formatos de entrenamientos que yo iba creando para entrenar a mis 14 Marines, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A medida que estos 14 Marines también comenzaron a encontrar resultados, se fue creando la primera tribu espartana, ¿no? Que fue la tribu original, éramos yo y esos 14 Marines, todos militares, que compartíamos esas matanzas de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Eran clases de 2 horas, ¿verdad? Que incluían correr las colinas, darle la vuelta al condominio, dar vuelta a llantas, cargar troncos, piedras, monstruo, ¿no? Pues comenzamos a integrar realmente todas las metodologías que tú ves hoy día en los gimnasios espartanos, pero desde mi garaje, ¿no? Mi garaje también creció, ¿no? Entonces primero invadimos el patio de atrás donde estaba la parrilla, el jardín, el árbol colgamos la soga, luego invadimos el jardín de adelante, ¿no? Y a medida que el gimnasio crecía y mi casa se iba transformando en cubil espartano, mis vecinos, ¿no? Que tenían esposas,
hijos en época de colegio, universidad, les comenzó a vacilar la notita, ¿no? Y muchos de ellos comenzaron en las tardes a venir a entrenar. Entonces abrí otro horario, ¿no? Ojo, yo ahí seguía sin cobrar. Era puro amor a, oye, qué loco que ahora hayan como 40 personas que les vacile esta huevada, cuando hace un año hasta mi mujer me decía que estaba loco y me estaban botando de un gimnasio, ¿no? Entonces, definitivamente me quedó claro que ya no estaba loco, ¿no? Y me puse por primera vez ahí a pensar en que, oye, de repente esto podría ser algo más que un hobby o algo que yo hago en mi tiempo libre, ¿no? O sea, comenzó a nacer la idea de repente podemos transformar esto en un emprendimiento o en un movimiento que pueda tener gran pegada, ¿no? Entonces, siguió pasando el tiempo, seguimos creciendo en clientes. En un momento teníamos casi 60 personas viniendo a entrenar a mi casa. O sea, yo ya hacía el horario de las 5 de la mañana, que ya no eran solamente los Marines, sino que ya se habían unido todos los mañaneros. Y de ahí hacía un horario de 4 a 5 y media, eran clases de 1 hora y media todavía, de 4 a 5 y media, y un horario de 5 y media a 7 de la noche, ¿no? Entonces también en la práctica, chao matrimonio, yo me la pasaba de 5 a 7 en el turno de la mañana, de 7 a 4 de la tarde en el Hospital de la Marina, y de 4 de la tarde a 7 de la noche coachando los grupos de la noche, ¿no? En ese proceso, mis cuentas de banco también se iban vaciando cada vez más, porque obviamente mientras más clientes necesitas más juguetes, ¿no? Entonces ya no basta con los 8 kettlebells que tú tienes para ti, ahora necesitas 30 kettlebells, necesitas un culo de pelotas, múltiples llantas, sogas, ¿no? Entonces llegó el punto en el cual mi pareja me dijo, oye, escúchame, esta guada está llegando a un punto de ser insostenible, ¿no? Uno, porque estás invirtiendo docenas de horas a la semana, y dos, te estás gastando toda tu plata comprando juguetes para que tus amigos vengan a jugar, ¿no? Entonces me dijo, acá algo tiene que cambiar, ¿no? O A, dejas de hacer esta huevada, o B, comienza a cobrar. Comienza a generar ingresos. Entonces dije, te lo juro que en eso no ni siquiera dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Entonces comencé a cobrar por clase. Entonces todo el desarrollo, prácticamente el universo a la fuerza, yo siento, me llevó a donde estamos hoy día. No fue una cosa que a mí se me ocurrió, yo me dirigí ahí, fue más, yo fui siguiendo como que las señales, ¿no? Los pedacitos de pan que me iban tirando en el camino, y eso me fue llevando a donde yo tenía que llegar, ¿no? Entonces llegó un momento en que comencé a cobrar por clase, la gente me comenzó a decir, mira, mejor te pago por semana, luego me comenzó a decir, mejor te pago por mes, y de la nada tenía 60, 70 personas trabajando en membresías, ¿no? Ya pagantes, en mi casa, ¿no? Y tenía a los directores de condominio diciéndome que me tenía que mudar, ¿no? Porque era un vecindario residencial, y no era posible que tuvieras a 40 locos corriendo por todos lados, tirando llantas y música reventando en tu garaje, a todas horas del día, todos los días, ¿no? Entonces, ahí pasaron dos cosas que fueron claves para la creación de la marca, ¿no? Por un lado, el gobierno de Estados Unidos decidió reducir la fuerza militar. Eso siempre pasa, ¿no? Las Fuerzas Armadas, cuando tienes periodos o presidentes tipo George Bush, que son pro-militar, pro-guerra, las Fuerzas Armadas se inflan, ¿no? Y reclutas, y aumentas números porque estás metido en conflictos. Cuando tienes presidentes que son más pro-paz, tipo Barack Obama, ¿no? Que están buscando salirse de los conflictos que el otro presidente se ha metido, se busca maneras de ahorrar plata reduciendo la fuerza, ¿no? Entonces yo tenía un contrato, o sea, yo había cumplido en ese momento mi contrato inicial, que era de 6 años, había hecho un reenlistamiento de 2 años, y luego me había reenlistado en un tercer enlistamiento de 4 años más, ¿no? Me iba a ir por 12 años de trabajo en las Fuerzas Armadas. Entonces, casi al final del primer año de esos 4 nuevos años en los cuales me había enlistado, salió un llamado a reducir la fuerza, ¿no? Eso igual es un tema que tú tienes que aplicar. No siempre te lo aceptan, sobre todo como en mi caso, si es que eres un recurso humano escaso, como un médico de operaciones especiales, pero tuve la suerte de que este mismo mentor, que fue el que me convenció a comenzar a ayudarlo a entrenar gente y a poner a prueba mis conceptos, era el que manejaba todo ese proceso de salida temprana en mi base, ¿no? Entonces él me dijo, mira, si tú realmente quieres dedicarte a esto, es algo que te apasiona hasta más que ser militar, porque es tuyo, ya tú eres tu propio jefe, no tienes cadena de comando, no, porque la vida militar es bien jodida, porque siempre tienes una cadena de comando, a menos que seas el almirante a cargo de toda la marina, y ese tiene igual al presidente, siempre hay gente arriba tuyo que te dice qué hacer,
¿no? Que fue algo que a mí me sirvió mucho para disciplinar mi cabeza, pero que yo naturalmente, yo soy más pirata que marino. Siempre he sido la clase de persona que me gusta ser yo el que decide qué hacer, no que me digan qué hacer, ¿no? Entonces, prácticamente me convenció a arriesgarme a dejar mi carrera y salir de la Marina y dedicarle todos los huevos, toda la energía y todos mis recursos a ver si es que este conceptito que estaba rompiéndole en mi garaje se podía llevar al siguiente nivel, que era hacer un gimnasio, ¿no? Y así comenzamos. Me salí de la Marina, conseguí una persona que me alquilara un espacio, ¿no? Que fueron mis primeros partners. Yo he tenido en un principio una historia de muy malos partners que me quisieron robar mis conceptos, mi marca, pero luego, a medida que fui aprendiendo también de eso, me he rodeado de muy buenos partners como tú y todos mis otros socios con los que trabajo hoy día, ¿no? Pero ese fue más o menos el relato de la historia Esparta. Fue una respuesta más que todo a una necesidad mía de poder entrenar mejor, de una manera más inteligente, con más fundamento científico y con mejores resultados. Y luego una suerte de que esa misma necesidad que yo tenía, yo creo, es hoy por hoy compartida por millones de personas, ¿no? Entonces terminé con una idea súper buena, súper bien creada, que tenía demanda en el mundo en general, ¿no? Y así fue como todo comenzó. Entonces, yo creo en este momento están pasando varias cosas. Tenemos a mucha gente que está mirando en vivo, que seguramente está, yo personalmente, todo esto que vos contás y tu historia y tus cosas, las hemos charlado infinidad de veces personalmente, y mientras te escucho de este lado, una de las cosas que más me impresiona es que no me canso de escucharlo. No me canso de escucharlo. Te la vengo contando desde el 2015, Nachito. Pero sigo aprendiendo, me sigue sorprendiendo, sigo tomando conceptos, y lo que estoy seguro que está pasando del otro lado de nuestros celulares es que hay gente que está mirando, mucha gente que por ahí no conoce Espartano 360, e incluso mucha gente que sí conoce Espartano 360 y que entrena, pero que no conoce esta historia. Escuchar la historia de nacimiento de la marca. Exactamente, y escuchar cosas como que el creador de TRX, o que probaste uno de los primeros prototipos de TRX, todas esas cosas son cosas que quizás yo sé, que hay gente que las conoce, pero hay gente que no sabe con quién está hablando, ¿no? Y qué es lo que hay detrás de Espartano 360, que es un poco la idea de esta charla, es poder decirle a la gente... Ojo, yo creo que es algo súper importante, porque yo sí tuve la suerte, ¿no?, de coger esta movida en sus inicios, en el lugar donde todo comenzó, que fue Estados Unidos. Estados Unidos fue la cuna, y es aún hoy día la cuna, del entrenamiento funcional. Entonces, por suerte, por ejemplo, me pude certificar, mi primera certificación fue en TRX con Randy Hetrick. O sea, es algo que casi nadie te puede contar, porque ya una vez que él se volvió famoso, ya él nunca más enseñó un curso, él se volvió CEO de TRX, y de ahí en adelante son gente que él preparó, o gente que él preparó, que luego preparó, que son los que dictan los cursos, ¿no? Pero yo tuve la suerte de aprenderlo primero de Randy y después de Chris Franco, que fue como que el coach que le ayudó a dar forma a todo el programa de entrenamiento que es parte del TRX, ¿no? Porque lo increíble del TRX no es solamente que es una herramienta multifuncional que la puedes poner en todos lados, sino que tiene todo un concepto de entrenamiento funcional detrás, ¿no? O sea, de cómo hacer bien un lunge, cómo hacer bien una plancha, cómo hacer bien una tabla, cómo hacer bien un crunch. Entonces yo aprendí directo de estas personas. Lo mismo me pasó con los kettlebells. O sea, yo tuve la suerte de aprender con Pavel Taseulin, que es como que el dios del kettlebell ruso. O sea, no hay huevón más bravo, ¿no? Porque igual en esa época, Pavel Taseulin no era Pavel Taseulin. Era un ruso loco que enseñaba huevadas con estos pedazos de fierro que parecían una bola de cañón y que tú los movías en el espacio, ¿no? Entonces, yo sí, cuando yo hablo mucho, por ejemplo, en Espartano, de entrena con los mejores, en gran parte me refiero a eso, ¿no? De que yo tuve la suerte de realmente aprender de los creadores de todas estas herramientas, ¿no? Y luego ser una de las primeras personas que las cogió y las integró, ¿no? Porque, ojo, todas estas personas se quedaron en su herramienta, ¿no? Randy Hetrick se quedó en el TRX, Pavel se quedó en los kettlebells, Josh Henkin, el de las bolsas de arena, se quedó en las bolsas de arena, ¿no? Entonces, yo creo que mi genio principal desde el punto de vista de la creatividad fue hacerme esa pregunta, ya, todas estas huevadas que estoy aprendiendo por sí solas son herramientas de la puta madre. Tú podrías ponerte fit
solamente haciendo TRX, o solamente haciendo kettlebells, o solamente haciendo sogas de combate. Podrías perfectamente ponerte ReFit, porque son herramientas funcionales que producen resultados. Pero mi pregunta fue, ¿cómo te pondrías si las integraras todas juntas? ¿No? De tal manera por ejemplo, ¿no? Que el TRX, que es lo mejor para el core, se combine con las mancuernas rusas, que son lo mejor para la fuerza, y eso se combine con las sogas, con las bolsas de arena, que son lo mejor para la potencia. ¿Qué saldría? ¿No? Y la respuesta es, saldría lo que sale hoy día en todos nuestros gimnasios, un espartano o un espartano. ¿No? O sea, realmente un guerrero de élite súper potenciado, capaz de performar en cualquier tipo de territorio o reto, con habilidades físicas de 360 grados, ¿no? Yo me fui anotando algunas cosas mientras iba escuchando la historia y en el machete. Antes de seguir, creo que se está confirmando algo que los dos habíamos conversado antes de empezar este live, y es que nos queda ya clarísimo a esta altura que 1 hora no nos va a alcanzar. Exacto. Todo lo que tenemos para conversar con vos, creo que está clarísimo que la gente quiere saber muchísimo más. Entonces, lo que te voy a proponer acá en vivo, y medio que te voy a comprometer para no decir que no, con todos los espartanos y espartanas de todo el mundo que nos están mirando, es que nos vamos a concentrar quizás en estos primeros 1 o 2 disparadores para no andar corriendo y poder contar con tiempo. Y te propongo que durante el transcurso de la próxima semana, y ahí con el apoyo de toda la gente que nos ve, vamos a plantear nuevas fechas, porque definitivamente es una historia que vale la pena ver contada, y vamos a ver si alcanza con 1, 2 y quizás hasta una tercera parte, quizás hasta nos convertimos en rock. Y definitivamente yo siento que la parte que viene después también, ¿no? Que es como que la creación ya de la marca y la empresa Espartano como concepto empresarial, también es la puta madre para contar. Y si hay gente acá ahorita, ¿no? Que también está sentada en su sala viendo este live y replanteándose qué quiero hacer con mi vida, tengo un sueño, tengo un proyecto, tengo una necesidad que le he encontrado una respuesta que me gustaría compartirla. Yo creo que hay un montón en mi experiencia que esas personas podrían coger y aplicar también a la suya, ¿no? Y crear el próximo espartano en lo que sea, ¿no? Puede ser en tecnología, puede ser en finanzas, puede ser en fitness, pero definitivamente yo soy una persona que siento que las cosas buenas las tienes que compartir, ¿no? Porque a mí me las regalaron. O sea, ojo, yo tengo, como todo fundador, tengo un mérito de trabajo duro y de sacrificio, constante, pero también hay gran parte de bendición y de regalo, ¿no? Que es que nací en un momento en que lo pude hacer, tuve gente en el camino que me apoyó, luego gente que creyó en mí, ¿no? Entonces, hay mucho de la creación de Espartano que es magia mía, y mucho más que es magia del universo, ¿no? Pero que a la gente que está buscando hacer esa magia le puede servir a capturar esos ingredientes o esos conceptos para aplicarlos a su propia realidad. Definitivamente, y creo que en la segunda parte uno de los temas en los que vamos a ahondar es en eso, ¿no? En todos los desafíos que has tenido como emprendedor para imponer una marca que todos sabemos que se basa en la calidad, y creo que es importante este trasfondo de tu historia, y yo quería empezar por ahí, porque me parece que conocer la historia de Guido, cómo nace Espartano 360, cuál es tu historia de vida, tu experiencia militar, ayuda a poner un contexto en cuáles han sido los desafíos que vos después has tenido y cómo has podido aplicar esa experiencia a esos desafíos fuera del mundo del combate o militar, ¿no? Y en ese sentido, yendo un poquito a todo lo que ibas contando, me reí bastante internamente cuando hablaste de tu experiencia con Randy y tu primera experiencia con el TRX, que vos sintiendo que era fuerte y que... A ti te pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Entonces me acordé instantáneamente en mi primera experiencia con Espartano 360 en tu departamento, que yo entré de una manera parecida, ¿no? Yo toda la vida había hecho gimnasio fuiste de los primeros espartanos en Perú cuando estábamos replicando por segunda vez el mismo formato.
Exactamente. A mi cubín en la sala de mi departamento, ¿mandás? Y me acuerdo hasta el día de hoy, estabas vos, estaba Sasha, estaba Paola y era yo. Y había un TRX, una barra de pull-ups y una barra olímpica. Y me acuerdo perfecto lo que fue mi experiencia con la primera vez que hice una tabla suspendida en el TRX. Pucha, literalmente pensé que me moría. Y yo, que había ido confiado y pensando que estaba entrenado y en buen estado atlético, me di cuenta que casi tuve que parir para terminar una clase de espartano. Y con esta experiencia, lo que yo viví frente a eso, y acá es donde viene, creo que está bueno que vos nos cuentes cómo funciona eso en la cabeza de las personas. Yo creo que esa experiencia es la que viven el 99% de la gente que hace su primera clase en espartano, ¿no? Mira, Entrar a la clase yo siempre digo, ¿no?, que espartano es para todo el mundo, ¿sí? Pero no todo el mundo ha nacido para ser espartano, ¿no? Y eso lo descubres en la primera clase. O sea, tú en la clase de prueba ya sabes quién va a ser espartano. No porque la persona no muera, porque casi todo el mundo muere, ¿no? O sea, la persona promedio viene a su clase de prueba no habiendo hecho funcional, ahora de repente habiendo hecho funcional, pero pésimo, o sea, con la peor técnica del planeta, porque hay gente que hace funcional sin saber nada de los principios del entrenamiento funcional, y con bien poca experiencia lidiando con alta intensidad y variación constante, ¿no? O sea, con múltiples movimientos hechos de manera intensa por una hora, con un coach que te empuja a dar todo lo que tienes, ¿no? Entonces, lo que para mí determina quién va a ser espartano es lo mismo que me pasó a mí y que te pasó a ti, que es, ok, te sacamos la mierda, tienes la humildad intelectual y emocional para aceptarlo y regresar para mejorar o no. Eso para mí, o sea, entonces no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer, joven o viejo, cuál sea tu religión, tu posición política, nada que ver con nada de eso, y todo que ver con que eres la persona de cuando la vida te saca la mierda, tomas la lección y regresas para aprender más, o eres los que dicen, no, a mí no me gusta que me saquen de mi zona de confort y no regreso, ¿no? Y es lo caso porque eso es lo que yo siento, si me preguntas a mí, Guido, nos une de manera más básica a todos los espartanos en todo el mundo, que es que todos tenemos esa pequeña característica de que nos gustó que nos sacaran la mierda y regresamos por más para aprender y mejorar, ¿sí? Y eso lo he visto en personas de 70 años y en chibolos de 14 años y en todo entre esos dos ámbitos, ¿no? A eso era exactamente a lo que quería llegar, porque creo que así como yo me sentí identificado con tu historia del TRX y lo que sentiste la primera vez que te suspendiste en un TRX, y leyendo un poquitito los comentarios que fueron saliendo abajo en el vivo, creo que muchísima gente detrás sintió lo mismo. Y está buenísimo. Y yo concuerdo 100% con vos, luego de haberlo visto en el transcurso de todos estos años, que lo que diferencia quizás a un espartano o a una espartana respecto de la otra es justamente eso. Me parece que está buenísimo escucharlo de vos, es esa humildad para aceptar, quizás no estoy tan bien físicamente como yo pensé que estaba. Porque si me pueden invitar a un departamento y en un espacio de 4 metros cuadrados, matarme sin ningún tipo de máquina, ni de pesa, ni de grito, ni de nada, digo, evidentemente hay algo que estoy haciendo mal. Entonces, yo creo que lo más difícil en la mentalidad de la persona es poder aceptar y tener esa humildad y decir, no, me voy a lo otro en donde yo sé que soy bueno, entro en un gimnasio, puedo hacer 150 kilos de bench press, puedo ponerme mi squat, o regresar al lugar en donde realmente me plantearon ese desafío, ¿no? Entonces, la pregunta concreta en relación a eso es,